días, muy buenos días, estimada docente y compañeros. El día de hoy, el Grupo 1 responderá ante la siguiente pregunta. ¿Fue beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social? Bueno, para entender por qué se hizo la reforma agraria en el Perú, primero tenemos que mirar cómo era el país antes, ya que desde la época colonial la tierra estaba en manos de la élite terrateniente, que era la minoría de la población peruana. Ellos eran dueños de grandes haciendas, mientras que miles de campesinos y en la mayoría indígenas trabajaban estas tierras en condiciones injustas y sin tener ningún tipo de derecho. Esto causó una gran desigualdad social, lo que conllevó a fuertes protestas de los campesinos buscando la recuperación de estas tierras. Y también hubo migraciones masivas del campo a la ciudad por la falta de oportunidades. Es por toda esta situación que en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, en 1969, se promulgó la ley de la reforma agraria, que buscaba redistribuir la tierra y así los campesinos tuvieran mejores condiciones de vida. Frente a este contexto, ¿fue beneficiosa la reforma agraria en el Perú? Consideramos que no fue beneficiosa la reforma agraria. A continuación, detallaremos nuestras razones enfocadas en el aspecto político, económico y social. La reforma agraria de 1969, impulsada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, no fue políticamente beneficiosa porque debilitó a las instituciones del país sin crear nuevas reformas reales de participación para los campesinos. Aunque el discurso hablaba de justicia social y de acabar con el poder de los terratenientes, todo el proceso fue impuesto desde arriba, sin consultar ni involucrar realmente a las comunidades del campo. En lugar de construir una democracia rural, lo que se hizo fue reemplazar una élite por otra, porque el control pasó de los terratenientes a una burocracia militar centralizada. Por ejemplo, se crearon las empresas asociativas rurales conocidas como EAR, pero muchos fracasaron porque fueron impuestas sin preparación ni liderazgo y no promovieron una participación política verdadera, como explica Contreras y Cueto. No se fortaleció la ciudadanía campesina ni se construyó un espacio para que los nuevos actores rurales se organizaran de manera autónoma. Argumento económico. La reforma agraria en el Perú no fue económicamente beneficiosa, y esto se debe a que, aunque la tierra fue repartida entre los campesinos, no se les brindaron las herramientas necesarias para aprovecharla adecuadamente, así como lo señalan los historiadores Contreras y Cueto en su libro Historia del Perú Contemporáneo, desde las luchas por la independencia hasta el presente, publicado en el 2013. Según ellos, las cooperativas que se formaron tras la expropiación de los grandes latifundios no funcionaron de manera eficiente. ¿Pero por qué? Porque hubo serios problemas de organización. Los campesinos no contaban con los conocimientos técnicos adecuados y además tuvieron muy poco acceso a créditos o tecnología. Como resultado, en un lugar de mejorar, la producción agrícola en el campo disminuyó. Muchas familias campesinas, a pesar de tener tierras, no lograban mejorar su calidad de vida, y a nivel nacional, esto tuvo un impacto importante. El Perú tuvo que empezar a importar más alimentos, porque la producción local ya no podía abastecer la demanda interna. La reforma agraria, aunque nació con la intención de traer justicia social y mejorar la vida de los campesinos, terminó causando mucho más problemas de los que solucionó, dando así negativamente en la parte social. Al convertir las grandes haciendas en cooperativas mal gestionadas, se rompieron estructuras comunitarias que habían unido a familias rurales durante generaciones. Además, al no brindar un suficiente apoyo financiero, estas familias tomaron una drástica decisión de dejar sus tierras natales y migrar hacia ciudades para buscar mejores oportunidades de vida, como a Lima, a Chiclayo o a Piura. Esto generando mayor informalidad y también pobreza urbana. Para colmo, los más pobres, como los jornaleros y los comuneros, quedaron fuera del reparto de tierras, lo que perpetuó la desigualdad y la discriminación. En este contexto, la desesperanza y el abandono facilitaron a que grupos violentos como Sendero Luminoso se infiltraran en las comunidades para causarles aún mucho más daño.
Lejos de mejorar la situación, la reforma dejó a muchos campesinos sintiéndose solos, desorganizados y sin un futuro claro. En resumen, creemos que la reforma agraria no fueron beneficiosas desde el punto de vista social, político ni económico, aunque era muy buena la idea, eliminar los latifundios y reducir la desigualdad en el campo. A nivel social, se desorganizó comunidades rurales. Muchas personas migraron a las ciudades buscando más apoyo y más oportunidad. Y a lo más, ni siquiera el más pobre pudieron ser parte de ellos. Políticamente no se dio la voz real a los campesinos, solo se cambiaron algunas autoridades y otros que ni siquiera ellos mismos pudieron decidir. En la parte económica, la productividad bajó demasiado, no hubo ni siquiera apoyo ni siquiera capacitación. Y al final el país tuvo que importar más alimentos. Además, la reforma no vio a los campesinos como protagonistas del cambio. El Estado tomó el control, pero ni siquiera escuchó, ni siquiera tampoco acompañó. Y eso hizo que se genera más frustración, más pobreza y más abandono en muchas zonas rurales. Esta experiencia nos enseña algo muy clave, que los grandes cambios no se logran con solo tener buenas intenciones. Se necesita planificación, diálogo y sobre todo trabajar de la mano con las personas quien lo vive día a día.